Germán, a ti te ha parecido excelente el último libro de Anne Applebaum, Autocracia, pero estabas muy disgustado al leer una crítica sobre el libro en El Cultural. ¿Nos puedes explicar por qué? Y también por qué Autocracia es un libro tan bueno. Bueno, primero porque al leerlo, la reseña que publicó El Cultural es una reseña de un señor que se llama Sam Adler-Bell, que reseña libros para el New York Review, Book Review, no el New York Review, el Book Review, es decir, del periódico, de New York Times. Entonces este señor es un poco lo que yo llamo furtivos de la crítica, es decir, que va al libro de Anne Applebaum, Autocracia, un libro excelente, como tú has dicho, y en vez de hacer una reseña, es decir, proveernos con un contexto y luego decirnos qué es lo que cuenta el libro, él va como picando aquí y allá. Lo que hacen los furtivos, ellos van y cogen la liebre que les conviene, pero no ven todo lo que hay posible, sino simplemente las liebres que corren que a ellos les conviene. Entonces, en este caso, Anne Applebaum, como sabes, es una gran ensayista norteamericana y que tiene una educación en Yale University, luego pasa por el London School of Economics y ahora vive en Polonia, casada con Sikorski, el ministro de Asuntos Exteriores, y con su familia. Y es una mujer de un talento excepcional, habla y escribe ruso y polaco y inglés. A mí me gusta mucho cómo habla, y con cómo habla, gran claridad bueno, en las entonces entrevistas. Sí. es sumamente clara, etc. Entonces el libro, que a mí me parece fundamental, es un libro en el que si ves los personajes que lo recomiendan, ¿no? Pues son la gente más importante que ha pasado por la política del mundo, como Chris Patten, que algunos no sabrán quién es, pero el último gobernador de Hong Kong, o Carl Bildt, el gran ministro de Los pensadores de ahora. Los pensadores de ahora. Entonces, y políticos. Entonces, este señor, los furtivos, como digo, pues cogen la liebre que corre, pero no nos cuentan el contexto, y eso es lo que a mí me molestó. Ahora, el libro de Applebaum tiene dos elementos muy claros, dos componentes muy claros. Uno, que es importantísimo, es en el que ella cuenta lo que es la autocracia, ¿no? Cómo los países como Rusia, China, Turquía, Irán, Venezuela y otros han restringido los derechos humanos, haciendo unas falsas votaciones democráticas, y han restringido el poder de la judicatura, el poder de la prensa, etc. Y con eso, y además con eso lo que han hecho es suprimir toda clase de pensamiento libre. Entonces, claro, lo más importante hoy en día, cuando la inteligencia artificial está apoderándose de muchos campos, es precisamente el pensamiento crítico, lo único que la inteligencia artificial no puede tomar de los humanos. Entonces, estos libros son importantísimos por eso, porque no existe otra manera de criticar y entender ese contexto que se está creando en el mundo occidental, realmente en el mundo en general, y con gran peligro para el mundo occidental. Y un segundo elemento que a mí me parece igualmente importante es que Anne Applebaum no solamente anda con las grandes ideas, no solamente comenta las grandes ideas, sino también es muy personal, entra en cosas muy personales. Por ejemplo, voy a mencionar dos que nos afectan a los españoles. Una es Venezuela, que es una nación hermana a la española. Ella comenta cómo las autocracias se ayudan entre ellas, y en este caso, como China ha sido la proveedora
de gases lacrimógenos, de armas para la guerrilla urbana, para la policía, para luchar contra los ciudadanos, etc. Entonces, te das cuenta que hay este lazo entre China, una de las grandes, y Venezuela, en contra de los ciudadanos, para suprimir, ¿no? Reprimir realmente la libertad humana, la libertad de los ciudadanos de Venezuela. Entonces, este elemento humano refuerza, estos comentarios refuerzan el tema general de la autocracia, del robo de los derechos humanos, ¿no? A los ciudadanos. Y luego, por ejemplo, también nos afecta a nosotros, cosa que no veo en las reseñas, como ella comenta cómo los Puigdemont y los independentistas catalanes en un momento dado recurrieron a Rusia para que Rusia llenara el Internet y la televisión, el RT, la televisión rusa, RTV, que la llenaran de mensajes falsos. En contra del Estado español, como el Estado español estaba robando la democracia a los catalanes, lo cual todo esto era mentira, e incluso llega a comentar cómo Puigdemont manda un emisario a Rusia para información del New York Times, por cierto, cómo lo manda un emisario para que este emisario consiga dinero para apoyar al independentismo, ¿no? Etc. O sea, estos elementos personales y eso refuerzan otra idea que está en el fondo del libro, y es que no solamente China, Rusia, etc. son las grandes autócratas, sino lo que podríamos llamar la autocracia híbrida, que está asomando por el mundo. Incluso hemos visto ejemplos en España, que esta hibridez es que empiezan a recortarse en algunos países, o se amenazan los países, tanto los partidos de izquierda como los partidos de derecha, amenazan la democracia, amenazan con restringir la importancia del sistema judicial, y amenazan con leyes contra determinados medios sociales. Es decir, el libro contiene un importantísimo aviso sobre el peligro de las democracias occidentales, como la nuestra en España, y que debemos estar muy vigilantes cuando alguien habla de que los jueces no funcionan bien, o que los medios de información son partidistas, etc. Es decir, este autoritarismo híbrido está también como si fuera levantando la censura en la prensa, el currículum en las escuelas. Exactamente, sí. Todo esto empieza... Muy preocupante. Entonces, muy preocupante. Entonces, por eso tiene un valor extraordinario este libro, y no podemos dejárselo a los furtivos. Es decir, a los que cogen un poquito de aquí y de allá, y luego, no te voy a leer, pero te podría leer cómo este señor, por ejemplo, habla de las fantasías de Applebaum. Bueno, es que es y otras cosas. Dice, pues no critica a Arabia Saudí, y critica mucho a otros. Por Dios, estos son los furtivos de la cultura contra los que yo... Parece que el crítico tiene una idea preconcebida y quiere imponer, y no saber de la realidad, sino imponer sus propias ideas. Claro, y no las constatadas por el autor. Sí. Muy interesante el libro, y todos a leerlo. Muchas gracias, Germán.